Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar un poco de la astrología de Israel en este 2024. Este video lo hago porque ayer 25 de octubre se conoció la noticia de que Israel bombardeó Irán, que era algo que hasta ahora no había ocurrido, ¿no? Es decir, Israel e Irán son los grandes enemigos, que Israel tiene muchos enemigos, pero quizá el principal enemigo de Israel es Irán, ¿no? Toda esta problemática de Israel se desató, vamos a ver un poco la historia, se desató el 7 de octubre del 2023 cuando hubo un ataque coordinado de Hamas con la Yihad Islámica Palestina, ¿no? Esos grupos armados atacaron a Israel con cohetes en un ataque, digamos, todo coordinado y ingresaron por las fronteras aprovechando que era Sabbat y que era una celebridad religiosa en Israel y tomaron mucha gente de rehén, cometieron asesinatos, mataron policías, había un festival de música que se llamaba el Festival Supernova, y en ese festival mataron 364 civiles, que eran gente que estaba en la fiesta, ¿no? Un festival de música electrónica. Muchos de ellos extranjeros, ¿no? Es decir, de hecho, muchos de los rehenes eran extranjeros que estaban en esa fiesta y en otros lugares, que estaban de vacaciones en Israel, ¿no? Tomaron muchas mujeres como rehenes, ¿no? Y como represalia por este ataque, el gobierno israelí declaró la guerra, declaró el estado de guerra, que eso no había estado desde 1973, y invadió la Franja de Gaza, que es donde tiene su fuerte Hamas, que es un grupo este grupo terrorista que llevó a cabo los atentados, y ahí llevó a cabo unas represalias brutales el Estado de Israel, donde destruyeron hospitales porque decían que los de Hamas se refugiaban en los hospitales y atacaron. La represalia israelí lleva 42.500 muertos, de los cuales una buena parte son mujeres y niños, ¿no? Y también ha cometido otras atrocidades como provocar hambre, por ejemplo, van a atacar una aldea y anuncian que van a atacar la aldea y dicen, tienen 2 horas para ponerse a salvo, y la gente no tiene a dónde ir y no tiene medios para ponerse a salvo, entonces después atacan la aldea y masacran a todos, ¿no? Todo tipo en este tipo de guerras, se cometieron actos brutales, ¿no? Desde todos lados, obviamente. Pero particularmente esta represalia israelí fue muy fuerte. Después de llevar destrucción a toda la Franja de Gaza, Hezbollah, que es otro grupo, podríamos decir, guerrillero islámico anti-Israel, tiene base en el Líbano. Entonces Israel invadió el Líbano, empezó a bombardear el Líbano. Después hubo represalias por la muerte de un jefe de Hezbollah. Hubo una represalia de Irán, que atacó con drones a Israel, pero Israel tiene todo un sistema de defensa muy, muy fuerte, que más que nada fue proveído por el ejército norteamericano. El escudo, ¿no?, de hierro, no me acuerdo cómo se llama, que impidió que los drones iraníes causaran daño. Después hubo otro ataque el 1 de octubre de este año por parte de Irán. Entonces Israel dijo que iba también a tomar represalias, y ayer bombardeó Irán, sobre todo instalaciones militares y ese tipo de cosas. Hay que decir también que Israel estaba antes de que comenzara esto, Israel estaba en tratativas con Arabia Saudita para llegar a un acuerdo de paz con Arabia Saudita. Parece que estaba muy cerca, y parece que el ataque fue para impedir este acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, que ve que Arabia Saudita e Israel ambos son socios de los Estados Unidos, globalmente hablando, ¿no? Entonces a Estados Unidos quería que se llevaran bien. Toda esta zona es muy compleja, ¿no? Es decir, otra de las cuestiones que hay es que otro aliado, por ejemplo, Irán, es totalmente enemigo a muerte de los Estados Unidos. Y esa es otra de las razones porque odia a Israel, porque Israel es aliado de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos siempre fue aliado de Pakistán, y Pakistán es un país que es musulmán y detesta a Israel, ni siquiera reconoce a Israel como nación, ¿no? Entonces,
bueno, se da esta cosa, ¿no? De que hay diferentes matices en los países y diferentes alianzas, y todos los musulmanes detestan a Israel, pero algunos están más a favor, otros más en contra, porque están, digamos, tienen diferentes relaciones con los Estados Unidos, que es aliado de Israel, ¿no? Etcétera. Así que bueno, vamos a ver un poco la astrología de Israel y de todo lo que está viviendo Israel para como siempre tratando de ser lo más objetivo posible. Yo no tengo una... Es decir, todo esto me parece una destrucción, como siempre las guerras sin sentido. En las guerras no hay un bueno y un malo, hay gente, en todo caso hay victimarios y víctimas, ¿no? Y los que terminan siendo las víctimas es la gente inocente, ¿no? Porque los que tienen la fuerza siempre la terminan pagando aquellos que no tienen la fuerza, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poco. Lo primero que vamos a mirar es sería la carta natal de Israel, la carta de la fundación de Israel, o la carta de la independencia de Israel, que ya les digo, ocurrió exactamente... Bueno, acá está la carta, y Israel fue fundado el 14 de mayo de 1948 a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde en Tel Aviv. Y bueno, tenemos una carta obviamente con el sol que está en Tauro, la luna está en Leo y el ascendente está en Libra. Esta es es algo que yo ya mencioné varias veces, que los astrólogos mencionan siempre. La cuestión de que Israel, que es un país que vive en guerra, parece contradictorio que tenga ascendente en Libra, como la Argentina. Pero justamente el ascendente en Libra nos dice que la persona tiene que aprender lo libriano, tiene que aprender la paz, tiene que aprender la diplomacia, tiene que aprender a reconocer al otro, a llevarse bien con el otro. Y el ascendente en Libra se suele dar en situaciones de violencia, en situaciones donde hay mucha polarización y la persona tiene que aprender a la paz, ¿no? O la persona o el país o la entidad, ¿no?, que tenga ascendente Libra tiene que aprender a lo largo de la vida a desarrollar la paz, ¿no? La luna está en Leo, ¿no?, lo cual nos marca un país que de alguna manera se hace notar, digamos que Israel está bien o mal siempre en las noticias, ¿no? Bueno, el sol en Tauro está en la cúspide de la casa 8. Esto es interesante porque Israel se crea después de... después del Holocausto, básicamente. Es decir, la razón principal de la creación de Israel se dice que es que los judíos ya tenían la idea de volver a Israel y repoblar Israel, y el movimiento sionista que quería volver a Israel, pero en ese momento, a fines del siglo XIX, el principio del siglo XX, pero en ese momento Palestina era parte del Imperio Británico, y bueno, si bien hubo colonos judíos que se fueron de Rusia y de países de Europa a Palestina, bueno, eso era una idea como muy menor, ¿no? Pero bueno, después del Holocausto nazi, digamos, en los cuales, digamos, ningún país había querido, de alguna manera, si se sabía que Hitler y los nazis iban a causarle daño a los judíos, pero nadie quiso socorrer a los judíos. Un poco la culpa de Occidente, dijo, bueno, ya que pasaron por todo eso, tengan su nación, y Inglaterra les permitió, digamos, le dio una parte de Palestina para que fuera el Estado de Israel. Obviamente ahí vivía gente que vivían palestinos, ¿no? Entonces eso trajo, digamos, grandes problemas con toda la gente que fue desplazada de su hogar para que los judíos sobrevivientes pudieran vivir, ¿no? Entonces, fijémonos que el sol está en 8, ¿no? Que tiene que ver un poco con esa cuestión de la muerte, ¿no? Además, el sol en 8 nos muestra, un país con sol en 8 nos muestra, generalmente en esos países es muy importante la cuestión de la inteligencia, de la contrainteligencia, de los espías. Todo eso tiene que ver con la casa 8, todo lo que es secreto. Israel tiene es famoso por su servicio de inteligencia, que de hecho fallaron en esta ocasión porque tendrían que haber sabido del ataque de Hamas, y parece que estaban relajados porque Netanyahu, que es el presidente de Israel, estaba enredado en luchas internas y estaba usando más la inteligencia para cuestiones internas, para sus adversarios internos, que para los enemigos del país, ¿no? Es algo que se dijo, no sé, no soy súper... Estados Unidos también es un país que, si la carta que en la carta que tomo yo de los Estados Unidos con ascendente Sagitario también tiene el sol en casa 8, y también es un país famoso por sus espías, la CIA, la agencia de inteligencia, sus misiones de inteligencia, sus
¿no? Sus operaciones de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos ver que Urano está en la cúspide de la casa 9, ¿no? Y no solo está en la cúspide de la casa 9, sino que está en Géminis. Géminis es el signo de los que tiene que ver con los vecinos, ¿no? Entonces, justamente son los países vecinos los que más detestan a Israel y los que siempre lanzaron ataques sorpresa contra Israel, ¿no? Es decir, estamos hablando de Egipto, de la misma los palestinos, Siria, el Líbano, siempre de sus países vecinos vienen un poco esas malas noticias inesperadas donde hay ataques, donde hay violencia, etcétera. Israel tiene Venus en casa 9, que eso indicaría que se debería empezar a llevar bien o ser diplomático con el extranjero en general, ¿no? Una cosa que me parece interesante es que Israel tiene Marte en la cúspide de la casa 11, en Leo, ¿no? Y Marte en Leo, que además está en trígono a Júpiter. Esto marca, es decir, muchas veces un ejército, si Marte es el ejército de un país, un ejército que es exitoso, que lleva glorias, es decir, Israel es superior militarmente a sus vecinos y siempre generalmente ha triunfado en las guerras, excepto en alguna que otra, en la guerra del Yom Kippur y eso, ¿no? Y bueno, tiene bien aspectado eso. La Argentina también tiene Marte en Leo y ha sido un país que ha tenido grandes victorias militares, ¿no? En la independencia, bueno, no en la guerra de Malvinas, por supuesto, pero sí en las guerras de la independencia, un ejército, digamos, victorioso que llevó la gloria, ¿no? También tiene victorias deportivas, ¿no? Campeón del mundo, etcétera. También la Argentina se enfrentó, por ejemplo, en la época de Rosas contra esta alianza entre los ingleses y los franceses, que eran las grandes potencias del mundo, y de alguna manera los venció, ¿no? Es decir, no impidió que los franceses y los ingleses impusieran su voluntad, a pesar de que Rosas era un poco un dictador, ¿no? Pero después, algo interesante es que Neptuno está en la casa 12 de Israel, lo cual marca un poco todo el trasfondo religioso, podríamos decir, o pseudo espiritual de toda la cuestión del judaísmo religioso que llevó un poco a la fundación de Israel, ¿no? Y toda un poco digamos, Neptuno puede ser tanto la espiritualidad como los dogmas, o como no los dogmas en sí mismos, sino un poco las fantasías, o creer, digamos, cosas que no son verdad, ¿no? Es decir, tener un poco toda esta cuestión. Y bueno, ellos se consideran, o una buena parte de los judíos religiosos se consideran el pueblo elegido, ¿no? Entonces todo eso está metido un poco en el inconsciente del país, podríamos decir. Podemos notar la conjunción entre Plutón y Saturno, que está en la casa 10 en Leo. Esta conjunción se dio en 1947 y fue una de las 3 conjunciones Plutón-Saturno que ayudó a cambiar las estructuras del mundo en el siglo XX. Es decir, cuando recién cambió cuando se dio esta conjunción, fue un poco que comienza de alguna manera oficialmente la Guerra Fría y todo el mundo de la posguerra. Y bueno, uno de los grandes hitos de esta posguerra fue la creación del Estado de Israel, ¿no? Por supuesto, cuando digo posguerra me refiero al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que terminó en 1945, y a partir de ahí de alguna manera se reformuló todo el mundo, ¿no? Es decir, empezó la Guerra Fría, el bloque soviético, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a mirar ahora las profecciones anuales. Israel está viviendo un año de casa 5, que está regido por Saturno. Esto es interesante porque esto significa que en los ataques del 2023 Israel está viviendo un año de casa 4 regido por Saturno, ¿no? Saturno se puede considerar un planeta maléfico, un planeta que no trae buenas noticias, ¿no? Y bueno, casa 4 en los países tiene que ver con el pueblo, el territorio, la tierra, ¿no? Entonces todo eso de alguna manera fue atacado, es decir, la patria como sí misma, ¿no? Entonces el concepto de nación, de patria, estuvo en peligro un poco por los ataques del 7 de octubre, y llevaron un poco a esta guerra que se está desatando ahora, ¿no? Es decir, un año de casa 4 con el maléfico. Ahora estamos en un año de casa 5, y los años de casa 5 son siempre años de expansión con respecto de la casa 4, son los años de autoexpresión, ¿no?
Bueno, son de diversión también, pero en este caso no hay nada divertido. Pero bueno, este es un año en el cual Israel, de alguna manera, tuvo siempre la iniciativa en esta guerra y estuvo un poco, digamos, destruyendo objetivos enemigos todo el tiempo, ¿no? Y más que, es decir, en el año 2023 comienza como defendiéndose de un ataque o sufriendo un ataque, y a partir de eso pasa a ser Israel el que de alguna manera toma la iniciativa, ¿no? Yo supongo que esto se va a empezar a empantanar cuando tengamos el año de casa 6. Cuando tenemos los años de casa 6 siempre sea ese año medio virginiano en el cual tenemos que optimizar los sistemas, tenemos menos recursos, ¿no? Es decir, de acá hasta mayo yo creo que va a haber una expansión fuerte de lo que es la ofensiva israelí, pero creo que en algún momento eso se va a empantanar. Claro que estos son 2 años de Saturno y después viene el año de Júpiter, entonces cuando viene el año de Júpiter que corresponde a Piscis después de 2 años de Saturno, siempre es un año de cierta expansión, de cierta, como que esa cosa saturnina de poner limitaciones se va y hay como una cierta expansión, así que hay que ver lo que pasa. Y bueno, vamos a ver ahora la revolución solar de Israel de este 2024. Lo que tenemos es la carta de Israel adentro, que es el círculo interior, y el círculo exterior con la revolución solar, con los planetas en naranja. Los planetas de la carta de Israel están en azul, ¿no? Y yo marqué acá 2 cuestiones que me parecen súper interesantes, porque esto marca los tránsitos que está viviendo Israel, ¿no? El primero es que Urano llegó al Sol, es decir, Urano, el Sol de Israel está en los 23 grados de Tauro, y en el momento de la revolución solar del 14 de mayo, que se dio a las 2:08 de la mañana, Urano estaba en los 23 grados de Tauro, y estaba a partir al Sol. Entonces se dio un hecho uraniano bien inesperado que de repente cambió todo, ¿no? Y obligó al gobierno, al Sol, a reaccionar y ya fue como un antes y después de eso. Es algo bien uraniano, ¿no? Un ataque inesperado, etcétera. Ahora, fijémonos dónde está Plutón, ¿no? Y Plutón está en los 2 grados de... Bueno, estaba en este momento en la revolución solar, estaba en los 2 grados de Acuario, y Israel tiene la luna en los 4 grados de Leo, ¿no? Además, la luna de revolución solar estaba en los 6 grados de Leo. O sea, Plutón estaba haciendo oposición a la luna natal de Israel y además a la luna de la revolución solar, ¿no? Entonces cuando tenemos un contacto Plutón-Luna en un país como Israel, podemos ver que este tránsito explica la muerte, el ataque de los civiles, ¿no? Sobre todo el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Es decir, que las mujeres que fueron tomadas como rehenes por Hamás. Las familias, la luna tiene que ver con las familias destrozadas porque le habían secuestrado un miembro, el abuelo, no sé, gente que... y tenemos después no solo mujeres que sufrieron en Israel o dentro del territorio de Israel por los ataques del 7 de octubre, sino que el mismo Israel fue y destruyó... la mayoría de las víctimas de Israel terminaron siendo mujeres y niños en Gaza, ¿no? Gente que no tiene que comer, gente que perdió la casa, que perdió todo, ¿no? Entonces se da esta cuestión fuerte del Plutón tocando la luna, ¿no? Donde que trae, sentimiento, sufrimiento para los civiles, destrucción, muerte, sobre todo mujeres, niños, familias, hogares, ¿no? Toda una destrucción que tiene que ver con lo lunar. Es decir, la luna, ¿no? La víctima inocente, los niños, la gente que no tenía nada que ver, ¿no? Es decir, hay incontables historias de niños que sufrieron grandes quemaduras y por las represalias de Israel, ¿no? Por supuesto que Plutón Luna también trae es decir, como Plutón es el planeta de las grandes transformaciones, es decir, cuando Plutón toca la luna de un país, también de alguna manera sentimos que está en peligro la supervivencia del pueblo, la supervivencia de la patria. Entonces ahí eso refuerza un poco la necesidad de decir, vamos a tomar el control militarmente para asegurar la supervivencia de nuestro pueblo, ¿no? Cuando Plutón tocó la luna argentina hace poco, que la luna argentina está en los 19 de Capricornio, fue
bueno, toda esta movida que hubo de que las mujeres se empoderaron y salieron cuestiones feministas muy, muy fuertes, ¿no? Los pañuelos verdes y toda esta cosa bueno, y se legalizó el aborto, y hubo como muchas luchas feministas muy fuertes, movimientos feministas muy fuertes que ya medio quedó un poco en el pasado, ¿no? En Israel eso pasa de una manera diferente, que es que las mujeres en Israel son soldados también y son, digamos, participan, son parte del ejército, miembros del ejército y participan como soldados en la guerra, ¿no? Entonces hay batallones de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces se da toda esta cuestión de que las mujeres tienen que ir a la guerra, Plutón Luna, ¿no? A matar gente. Bueno, esta carta que estamos mirando que apareció en pantalla son los tránsitos de Israel para el 26 de octubre del 2024, que es el momento que estoy grabando esto. Y fíjense dónde está Marte. Marte acaba de cruzar el medio cielo de Israel, ¿no? Y está en Cáncer, con lo cual, bueno, de alguna manera esto intensifica, muestra que se intensifica la cuestión de la guerra de Israel, donde se expande el ataque en Irán, ¿no? Marte está, como digo siempre, en detrimento, está en caída, en Cáncer, por lo tanto, digamos, cuando Marte está muy fuerte, pero está en un signo donde está en detrimento o en caída, esto puede mostrar que a veces una violencia excesiva y digamos que no cumple un poco sus objetivos, como quizás pasó un poco con Gaza, donde terminaron muriendo civiles innecesariamente, ¿no? Una violencia demasiado, digamos, en lugar de ser precisa, es como a veces se dice Marte cuando están en los planetas que están, en los signos que están en detrimento, es como una especie de cuchillo que está desafilado, entonces causa más daño que si estuviera afilado, porque el corte sería preciso, ¿no? Con Marte ahí, también Marte, bueno, en Cáncer yo ya lo expliqué muchas veces, es un Marte que está mal porque es un Marte demasiado emocional, ¿no? Es decir, cuando la reacción emocional es la violencia y la violencia tiene causa emocional, es como que no soluciona nada, porque la violencia en todo caso, cuando se usa Marte hay que usarlo en forma muy racional, muy fría y muy, digamos, organizada. Por eso está exaltado en Capricornio, que es un signo frío y de tierra que busca objetivos concretos, no en Cáncer. En Cáncer está mal porque Cáncer es demasiado emocional, ¿no? Entonces acá parece tener un poco esto, ¿no? Es decir, una violencia intensificada. Ahora, ese Marte va a estar ahí un tiempo, no es que está simplemente pasando, porque se va a poner retrógrado, va a volver para atrás, entonces vamos a tener Marte en Cáncer durante varios meses. Yo creo que hasta abril, mayo del año que viene va a estar Marte en Cáncer, va a estar dando vueltas por esta zona. Entonces vamos a tener supongo que al gobierno israelí como muy identificado con la violencia, con el ataque, con la represalia, ¿no? Y que van a querer ir a fondo con esta guerra. Vamos a ver qué pasa, no son buenas noticias. La última carta que vamos a mirar son las direcciones del arco solar. Las direcciones del arco solar yo ya las expliqué. Es un poco se toma la carta de una cierta carta y se la progresa a todos los planetas al mismo paso que progresa el Sol, ¿no? El Sol progresa casi 1 grado por año, no es exactamente 1 grado por año porque son 360 grados y en el año de 365 días, ¿no? Pero es un poquitito menos de 1 grado por año. Y lo que tenemos mirando esta técnica del arco solar es que Plutón llegó, es decir, la conjunción entre Plutón y Saturno llegó hace 2 años al ascendente de Israel en los 23 grados de Libra, ¿no? Es decir, Plutón está acá en el 2024 en los 25 grados de Libra. Entonces tenemos una situación, cuando un planeta llega al ascendente, tenemos una situación totalmente plutoniana que muestra un poco toda esta guerra y toda esta destrucción y toda esta muerte en la que estamos viendo, ¿no? Así que bueno, nada, estas eran las cartas que quería mostrarles. Me pareció muy interesante toda esta cuestión de que Urano esté sobre el Sol de Israel transitando, es decir, lo cual marca toda esta situación, un ataque inesperado, un cambio en la vida de todo el mundo de un día para otro, ¿no? Porque fue una cosa así. Es decir, todo el mundo estaba como viviendo su vida y bueno, de repente atacaron estos grupos
bueno, palestinos y pro-palestinos y terroristas, y la vida para el país cambió para siempre, y también para Gaza y para todos los vecinos de Israel también cambió para siempre, ¿no? Ellos quizás son los que se llevaron la peor parte, la pobre gente que vive en Gaza. Después, con respecto a cómo va a escalar el conflicto, yo veo que está muy fuerte toda esta cuestión de Plutón. Va a estar varios años haciendo contacto con la luna de Israel. Marte va a estar por lo menos unos 6 meses más ahí haciendo en el medio cielo de Israel, yendo y viniendo, ¿no? Entonces yo no creo que digamos, si bien obviamente las Naciones Unidas y un montón de países están llamando a la moderación y al diálogo, yo no creo que haya moderación y diálogo. Plutón también está en el ascendente de Israel por arco solar y se va a ir recién dentro de 4 o 5 años, así que yo creo que esto viene para largo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero no es una cuestión menor. Y fijémonos de vuelta cómo la astrología tiene una explicación justamente energética para cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Como mirando estas cartas, si uno no supiera lo que está pasando en Israel y alguien le muestra estas cartas, uno podría un buen astrólogo podría sacar la conclusión de decir, bueno, en este país va a pasar algo importante, plutoniano, sangriento, porque bueno, hay una energía sobre todo de Plutón muy fuerte, ¿no? Y esto tiene que ver con la guerra, los abusos de poder, bueno, todas estas cosas horribles que están ocurriendo, pero Plutón es así. Así que bueno, esperemos que esto sea lo más... obviamente espero estar equivocado, espero que se pueda encontrar una solución pacífica, aunque no veo que la astrología indique eso. Pero bueno, amigos, solo nos queda mirar y en todo caso donar algo para que las víctimas de esto sufran lo menos posible. Bueno, voy a terminar el video acá. Como siempre, les agradezco espero que les haya interesado, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y bueno, si les interesó, si les gustó, les pido que me den un me gusta, y si les interesa mi contenido, les pido que se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.